Hoy vengo con otra reseña de películas y en esta ocasión te voy a hablar de Contraataque de Netflix. Una película mexicana que, como ya es costumbre de Netflix, pues tiene que ver con el crimen organizado. Pero finalmente, en lugar de dedicarse a hacer propaganda criminal como lo han hecho en la serie de Narcos y otras narcoseries y películas que hay en el catálogo de Netflix, nos muestran ahora a elementos del ejército mexicano como los protagonistas, siendo estos elementos de las fuerzas especiales, también conocidas como los murciélagos, la mejor unidad de todo el ejército. Al inicio de la película vemos cómo los 5 protagonistas van de regreso a su base vestidos de civiles luego de unos cuantos días de descanso, pero de repente son embestidos por una camioneta del crimen organizado, la cual llevaba un grupo armado, pero afortunadamente los murciélagos los eliminan rápidamente. Luego vamos a 72 horas antes de eso y vemos a una mujer llevando a su hija o a su hermana, no entendí bien cuál era el parentesco entre ellas, al hospital a realizarse una prueba de embarazo. Pero en el camino, pues la hija, la chava joven, se baja y empieza a vomitar. Pero como se encontraban en medio de la carretera, pues por error encuentra una fosa clandestina ahí. Por lo que cuando van a denunciar esto ante el Ministerio Público, pues llega una camioneta con miembros del cártel ficticio El Enjambre a secuestrarlas. Pero afortunadamente para ellas, ahí se encontraba el capitán Guerrero de los murciélagos, quien rápidamente elimina a la mayoría de los criminales, quedando solamente el jefe, a quien la policía pues obviamente no quería hacerle nada hasta que no se enteraron que Guerrero era un oficial de alto mando dentro de los murciélagos. Pero posteriormente vemos cómo esas mismas mujeres son secuestradas en su hogar y llevadas a una casa de seguridad, al mismo tiempo que también vemos al capitán Guerrero y a su equipo realizar una misión en la que logran arrestar a un capo que justamente también pertenecía al Enjambre. Esto causa que Josefo el Aguijón Urías, que era el líder del cártel del Enjambre, inicie una cacería contra Guerrero y su equipo, ya que no solamente el capo capturado era del Enjambre, sino que además el líder que vimos al inicio que quería secuestrar a las chavas es su hermano. Y pues de ahí es donde empieza ya la película, que vemos lo del inicio, que los inviste una camioneta y ellos eliminan a los criminales y así empieza una persecución, siendo una cacería en la que los murciélagos tendrán que llegar a su base a pie caminando por la sierra, heridos, sin equipo y perseguidos por decenas de criminales. La verdad es que la película es bastante buena, apenas dura más o menos 1 hora y 25 minutos, pero en ese poco tiempo hace que te intereses por los protagonistas o por lo menos por la mayoría, porque por ejemplo ni siquiera sé cómo se llama. Además de eso, en la cinta vemos muy buenas escenas de acción, en la que vemos las habilidades de los murciélagos y cómo pueden encargarse fácilmente de grandes grupos armados. De hecho, para realizar esta película, miembros del ejército, de verdad del ejército mexicano, pues instruyeron a los actores para que actuaran más como lo harían si fueran del ejército de verdad. Pero afortunadamente tampoco nos lo muestran como si ellos fueran Rambo o algo así, que sean invencibles, sino que vemos cómo todo lo hacen con estrategia y sobre todo cómo ellos también van recibiendo daños a lo largo de la película. De hecho, pues incluso en el póster lo podemos ver, lo que hace que todo sea mucho más creíble. Como dije, la cinta dura un poco menos de 1 hora y media, unos 85 minutos, y aunque hace casi todo bien en esa corta duración, al final de la película pues ya empiezan los errores y es que se siente todo muy apresurado. O sea, como si se les hubiera acabado el presupuesto y tuvieran que cortarle ahí porque pues ya no había nada más. Y sí dejan muchas cosas al aire. Por ejemplo, yo no recuerdo que en algún momento hayan dicho qué pasó con la persona que vendió las identidades del equipo de Guerrero. Además de que hay una secuencia de pelea cuerpo a cuerpo entre Guerrero y el líder del cártel del Enjambre, que la verdad se ve muy piñatona. Yo creo que más que nada es por la edad del actor que interpreta a Josefo, el villano principal, pero creo que sí pudo estar mejor trabajada que lo que nos dieron. Sea como sea, ya lo dije, es una muy buena película y te mantendrá bastante entretenido mientras la ves. Además de que sí te tendrá el borde del asiento en las escenas de acción, que repito, son muy buenas. Eso sí, la Cobra, que es una de las villanas de la película, me dio bastante risa porque pues se la pasaba diciendo vergas, o sea, como que estaba obsesionada con la palabra, así de vengan vergas, aguanten vergas, vámonos vergas, no sé, me dio mucha risa. Pero bueno, es por todas estas razones que yo le doy a Contraataque una calificación de 8 de 10. De verdad que no te arrepentirás de verla y qué bueno que Netflix se atrevió a hacer algo así en lugar de seguir haciendo propaganda criminal como lo ha hecho con la serie de Narcos.